Está invitado de manera libre y espontánea también el doctor Mauricio Vera. Doctor Mauricio, por favor, desde las ciencias de la comunicación, porque la doctora Aida nos está hablando desde el urbanismo. En la parte comunicativa, ¿qué es esto de identidad a partir de un espacio? ¿Cómo podemos concebir identidad y espacio desde el factor comunicativo? Doctor Vera. Leslie, buenas noches para todos. No sé si se escucha bien. Perfectamente. Okay, muchas gracias. Tengo un pequeño problema con mi cámara, pero bueno, muy interesante. Tranquilo, tranquilo. Pues el planteamiento que ha hecho la doctora Aida con relación a la manera como se configura el espacio, ¿cierto? Yo creo que la pregunta inicial que tú hacías, Leslie, es muy provocativa, ¿cierto? Muy provocadora. Y es qué se transforma cuando una ciudad deja de nombrarse y empieza a enumerarse, ¿cierto? O sea, qué proceso comunicativo simbólico aparece allí, porque es muy distinto habitar una ciudad numerada, que es más, podríamos decir, un mapa, ¿cierto? Una guía, digamos, geométrica sobre la ciudad, a cuando una ciudad es nombrada, porque en ese sentido la ciudad nombrada es más un croquis, ¿cierto? Es más el recorrido ciudadano que con su propia sensibilidad, con su propia manera de crear el espacio de la ciudad, porque la ciudad no es igual para todos, ¿cierto? Por eso los imaginarios son distintos para grupos de ciudadanos, ¿cierto? Son compartidos por grupos de ciudadanos y se vive de manera distinta la ciudad. Y eso hace que, un poco en la perspectiva, la doctora Díaz ahora lo planteaba, un asunto es lo urbano, digamos, y otro asunto es el urbanismo, porque el urbanismo tiene que ver más precisamente con esa apropiación simbólica de la ciudad, ¿cierto? Incluso, como lo plantean autores, pues como Armando Silva, por ejemplo, podría haber urbanismo sin ciudad, porque el urbanismo es más el comportamiento sensible, estético, afectivo que los ciudadanos tenemos con nuestro espacio urbano, ¿cierto? Con nuestro espacio arquitectónico, con la manera en que construimos el espacio para habitarlo, porque el espacio no es algo que se dé por sí mismo, ¿cierto? Yo creo que ahí es un equívoco. Ha sucedido en muchas ciudades que se hacen plazas públicas, pero resulta que la gente no va a las plazas públicas. O hay espacios que no están destinados para el encuentro de lo público, para el encuentro social, para el encuentro con el otro, ¿cierto? Que no están concebidos en el diseño urbano así, pero resultan ser espacios ineludibles de encuentro, afectivos, ¿cierto? Entonces, por eso, yo creo que desde el punto de vista de la comunicación, ese es el objeto de estudio, digamos, complementario a lo que hacen los planificadores urbanos, a lo que hacen los arquitectos, ¿cierto? Y es, finalmente, el espacio tendrá que habitarse desde lo simbólico. Y creería yo, lo hemos hablado en algún momento, Leslie, contigo, es muy significativo la diferencia que hay entre que la ciudad se nombre, ¿cierto? Como lo hacías tú en el ejemplo, en el video promocional de la charla de hoy, llévame a Uribe X, y la persona queda desconcertada porque se desubica en su mapa, ¿cierto? En su mapa. Tú le haces la pregunta desde un croquis, pero él está en un mapa. Él quiere saber un número para poderse mover en la ciudad, mientras que tú estás referenciando otras cosas. Estás haciendo un ejercicio de memoria, de identidad con el lugar, ¿cierto? Muy distinto al señor que pues, le estás diciendo que te lleve, ¿cierto? No entiende, no habita en la misma ciudad, ¿cierto? Habita en múltiples ciudades, ¿no? Entonces, creo que desde allí es que la comunicación es significativa, ¿cierto? En el trabajo articulado, interdisciplinar con los planificadores urbanos, con los arquitectos, ¿no? Muchas gracias.